Las tres leyes, un mensaje que sin duda nos exhorta a examinar bajo qué leyes nosotros estamos guiando nuestra vida. Mire, puede ser que usted sea una persona que dice, ¿sabe qué? Yo no creo en Dios y puede ser que usted tenga sus argumentos para no creer en Dios, ¿ok? Pero quiero decirle que usted se debe sujetar a las leyes. Sí o sí se sujeta a leyes. ¿Por qué? Porque hay leyes que nos regimos por ellas, que mandan, que prohíben o que permiten. Y están entre ellas las leyes naturales. Estas leyes naturales que usted no puede evitar. Por ejemplo, usted tiene una ley biológica dentro de su cuerpo, de su vida, que aunque usted no quiera creer en Dios, esta ley biológica a usted le demanda que si tiene sed debe beber. Debe beber. Pero también hay leyes que prohíben. Lo hablaba con alguien que conoce de leyes. Y, porque claro, ¿qué es una ley? Y me comentaba mi querida hermana que me ayudó con esta definición de que las leyes en sí cumplen un propósito, de mandar o de prohibir o de permitir. Entonces yo decía, wow, tenemos leyes que mandan, que prohíben, ¿cierto? Y que permiten. Por ejemplo, cuando un gobierno quiere beneficiar, ¿cierto?, a la gente, hace una ley que permite el retiro de fondos de pensiones. ¿Se da cuenta? Cuando se quiere prohibir que ciertas personas en la sociedad dañen a otros, entonces hay una ley que prohíbe que ciertas personas dañen a otros. Pero también hay leyes que mandan. La ley del matrimonio manda que alguien que se case, el hombre debe responder a la mujer y si no responde, entonces hay una ley. ¿Se da cuenta? Entonces hay leyes naturales y hay leyes sociales. Por eso les mostraba yo esta imagen, donde hay un hombre bebiendo agua, porque si usted observa esa imagen, en esa imagen se están cumpliendo varias leyes, entre ellas la ley de gravedad. La ley de gravedad, ¿cierto? Que dice que hay una fuerza que nos atrae a la Tierra y por eso el agua cae. Si no estuviera esa ley, el agua no caería. Pero también hay leyes sociales. Quizás usted se está confundiendo y dice, a ver, mire, vea la siguiente imagen. Ah, esa ley sí que la sabe, ¿no? La ley de tránsito. Si usted pasa cierto límite de velocidad y es detectado, usted va a sufrir consecuencias. Y si usted no obedece a ese brazo extendido que le dice, usted, ay Dios mío. Claro, porque las leyes, si usted las violenta, hay consecuencias, hay consecuencias. Hay que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios algo tan especial que por lo menos a mí me llamó la atención. Porque cuando vamos a la palabra del Señor encontramos distintas leyes. Hay muchas leyes, ¿ya? Está la ley de Dios. Está la ley de Dios que está en la Escritura, que está en la palabra. La ley de Dios que hay que conocer. Pero también hay tres leyes que son las cuales yo quiero compartir en este día. Está la ley de mi mente, la ley de mis miembros y la ley del pecado. La ley de mi mente, la ley de mis miembros y la ley del pecado. Está la ley de Dios, pero quiero poner el foco en estas tres leyes en este día, a la luz de la Escritura, a la luz de la Escritura. Así que vamos a la palabra para entrar inmediatamente en el tema. Romanos 7, versículo 22 al 24. Justamente a quienes estudian Derecho tienen que aprender el derecho romano. ¿Eh? Pero este es romano del libro de la Biblia, no es de cómo gobernaban los romanos. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que están en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Logró apreciar las leyes. Está la ley de Dios, pero Romanos 7 habla de la ley de mi mente, de la ley de mis miembros y de la ley del pecado, que son leyes que existen y que si usted las desconoce, puede caer en infracción y vivir consecuencias. Las leyes permiten ejercer gobierno. Quiero que entienda esto. Las leyes permiten ejercer gobierno. Hay una ley de Dios. Esto permite que Dios ejerza gobierno en usted. Pero hay una ley que es la ley de la mente. Es decir, su mente. Hay leyes que se rigen en su mente. Está la ley de los miembros, ¿cierto? Y esas leyes pueden gobernar los miembros. Y está la ley del pecado, que si usted se pone bajo la sujeción de aquella autoridad que rige la ley del pecado, entonces usted va a disfrutar los beneficios, pero las consecuencias del pecado. Hay leyes que tienen beneficios. Recuerden que el concepto de la ley mandan, prohíben. Si yo me acojo a una ley, si yo invoco una ley, puedo obligar a otra persona que haga algo que no está cumpliendo la ley. Si yo me acojo a una ley, puedo pedir una protección en base a que hay una persona que no están respetando la ley que prohíbe. Y se da cuenta, esto de las leyes que están en la naturaleza y que están en nuestra sociedad permiten ejercer gobiernos a entidades sobre nuestra vida. Es lo que quiero compartir yo en este día. Leamos nuevamente, leamos Romanos 7. Romanos 7 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la luz de la Escritura, quiero llevarte en este mensaje. A la luz de la Escritura, quiero llevarte en este mensaje. Porque en nuestro corazón, nosotros recibimos a Jesús. Y cuando recibimos a Jesús, decimos, Señor, yo quiero vivir bajo la ley de Dios. Yo quiero los beneficios de la ley de Dios. Y los beneficios de la ley de Dios están asociados a protección, están asociados a provisión, están asociados a dirección. Si usted es una persona que comienza y dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a sujetarme a lo que es la ley de Dios. Entonces usted va a vivir bajo la ley del pecado. Y la ley del pecado tiene beneficios, porque si no hubiera beneficio la gente no pecaría, que son de corta duración, pero consecuencias que son de larga duración. Por un poco disfrutas y por mucho tiempo sufres. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón, yo tengo que entender, saber, asumir leyes que me beneficien en mi mente. Leyes que me beneficien. Entonces, yo en mi interior digo, ¿sabes qué? Yo voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Pero no sé si le pasa a usted, pero también esto me pasa a mí, que digo, voy a hacer la voluntad de Dios, pero cuando tengo que ejecutarla, como que no la hago. Me cuesta. Sobre todo cuando uno comienza en el caminar cristiano. O también al avanzar en el caminar cristiano, cuando hay un exceso de confianza. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos representa en esto. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero
hacer las cosas bien. Y yo sé que en mí, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, en la ley de mi mente, yo conozco la ley de Dios, quiero vivir la ley de Dios, pero al momento de ejecutar, la ley de los miembros me impide poder disfrutar. Ahí está, Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7, 18. Entonces, algo pasa con nosotros. Hay leyes en nuestra vida que estamos permitiendo que nos gobiernen. Pero hay leyes en nuestra vida que no conocemos y estamos viviendo las consecuencias sin conocerlas porque las violamos. El mundo espiritual se rige bajo leyes. El mundo terrenal funciona bajo leyes. Leyes espirituales, leyes terrenales. ¿Qué leyes estás respetando y cuáles estás violando en tu vida? ¿Qué leyes están tomando el control en tu vida? Por desconocimiento del reino de Dios, hay bendiciones que tú no estás disfrutando. Palabra de Dios. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. En nuestra mente tenemos palabra de Dios. La hemos escuchado, la recibimos, incluso la memorizamos. Pero si no las practicamos, nuestros miembros no saben sujetarse a esas leyes. Nuestros ojos no saben sujetarse a las leyes. Nuestras manos no saben sujetarse a esas leyes que tenemos en nuestra mente. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios genera fe en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero la fe sin obra es muerta. Si tú no traspasas las enseñanzas de la palabra de Dios a tu vida, entonces la ley de los miembros te lleva a no hacer lo que tu corazón dice que hay que hacer. Ay, si yo sabía hacer lo bueno, pero no lo hice. Error. ¿Qué debemos hacer? La instrucción. Debemos velar y orar, debemos buscar de Dios. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, porque las tentaciones, estas leyes que ejercen una influencia sobre nosotros, ¿cierto? Nos damos cuenta que nos llevan a hacer cosas que no debemos hacer. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es tan fuerte esto, porque cuando nosotros sabemos que lo que debemos hacer es la voluntad de Dios, y cuando nosotros tenemos que ejecutar la voluntad de Dios en nuestra vida, no lo hacemos por miedo, por temor o porque simplemente nos dejamos llevar por nuestra carnalidad. Es terrible. Lloramos amargamente. Mateo 26, 75 nos muestra. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hay amargura en nuestro corazón cuando sabemos que lo que debemos hacer, mire, si la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué debo de hacer yo? Buscar de Dios. ¿Pero qué hago?
busco del mundo. Y al buscar del mundo, el mundo demanda, el mundo esclaviza. Pero al buscar de Dios, el Señor lleva a que el mundo se mueva en favor tuyo. El Señor te beneficia. Si tú quieres algo en el mundo, quiero decirte que debes pedir dirección de Dios, ser guiado por el Señor y que Dios te respalde. Dios respalda a los hijos e hijas de Dios que buscan vivir su palabra en este mundo. Mira, es necesario en este tiempo que tú decidas conocer las leyes. Estas 3 leyes tienen una razón de ser. Está la ley de Dios. La ley de Dios debe estar dentro de ti. ¿Para qué? Para que te gobierne a nivel de mente, de pensamiento. Entonces está la ley de la mente, las leyes que rigen tu mente. Esas leyes que rigen tu mente deben traspasarse a la ley de los miembros. O sea, tu cuerpo, tu vida, tu corazón, a quienes presta oído, de qué es lo que hablas, qué es lo que miras, qué es lo que avanza, qué es lo que haces. Todo, ellos deben saber, todo tu cuerpo debe saber que eres una hija y un hijo de Dios. Porque no solamente decir, ay, deseo en mi corazón, no. Si tú debes cruzar el puente del arrepentimiento y debes decir, Señor, mira, yo quiero hacer la voluntad, pero algo sucede conmigo que no lo hago. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley de los miembros no te permiten avanzar y tienes que traspasarlo con palabra de Dios. Tienes que llevar a doblar rodillas, velar y orar a acciones de fe, a detener tu hablar que contamina y entrega veneno. Dejar de ver lo que no debes ver y dejar de oír lo que no debes oír. Y debes comenzar a oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a caer bajo la ley del pecado. Estas 3 leyes están enlazadas. No es que viene la ley del pecado y no. Todo parte con la ley de tu mente, la ley de los miembros y la ley del pecado. El gobierno de Dios debe estar en tu mente y en tu cuerpo y en tu vida y en tu comportarte. ¿Por qué? ¿Por qué en tu comportar? Porque tú conoces gente que es inconsecuente. Dice que cree en algo, pero vive haciendo otra cosa. Debemos dejar la amargura. Y sabe que es terrible porque, como dice Mateo 26:75, lloró amargamente. La amargura, tu mente sabe lo que hay que hacer, pero no lo hace. ¿Qué hay en tu corazón? Amargura, consecuencia de la ley del pecado. Tristeza, consecuencia de la ley del pecado. Soledad, consecuencia de la ley del pecado. Vacío, consecuencia de la ley del pecado. Estás viviendo las consecuencias de la ley del pecado, pero quiero decirte que en el nombre de Jesús te puedes arrepentir y decir, no, Señor, yo quiero vivir los beneficios de la ley de Dios sobre mi vida. Yo quiero vivir los beneficios de la ley de Dios sobre mi vida. No sé si estás ahí conectado conmigo, pero ¿qué te parece si declaras esta palabra? Señor, quiero vivir los beneficios de la ley de Dios en mi vida. Quiero vivir los beneficios de la ley de Dios en mi vida. Entonces tú tienes que cumplir el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Ay, qué hermoso! Confiésale al Señor. Confiésale al Señor. Toma este salmo y sí, me he dejado llevar por la ley del pecado, por la ley de los miembros. No está el control del Señor en mi vida. Entonces, en el nombre de Jesús, me declaro culpable. Me declaro culpable. Me declaro culpable el no buscar hacer la voluntad de Dios. Me declaro culpable por hipócrita. Me declaro culpable. Lo puedes hacer. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama humildad. Los soberbios no hacen esto. Los altivos menos. Los que culpan a otros
menos, no. Toma este salmo. Y estas tres leyes, la ley de tu mente, la ley de los miembros, la ley del pecado, que tienen consecuencias. Una vida promiscua tiene consecuencias. Ay, pastor, que yo me cuido. Entonces, mira, el tema sexual, obviamente que te puedes cuidar, pero hay algo que te va a afectar, que es el alma, es el corazón. Y tú sabes que si tú amas del Señor, sabes. Pero está el arrepentimiento. Si tú dices, no, mira, yo siempre he robado, es parte de mí, pero no debes hacerlo. Mire, pastor, la verdad que la mentira, son mentiras blancas, ¿no? ¿Qué mentiras blancas, plomas negras? La mentira tiene sus consecuencias y está bajo la ley del pecado. Si quieres vivir en pecado, tendrá las consecuencias de la ley del pecado. ¿Pero por qué vivimos en pecado? Porque la ley de los miembros nos controla, nos gobierna. Y todo parte porque no hemos sido capaces de tomar control sobre la ley de nuestra mente. ¿Y quién puede ayudarnos en esto? Jesucristo el Señor. Una vida cristiana. El dar, esforzarte. Quiero que entiendas esto. Debes esforzar. Hay que esforzarse. Muchas veces las consecuencias nos hacen reaccionar. ¿Qué consecuencias quieres? ¿Qué consecuencias quieres en tu vida para hacerte reaccionar? Ay, no, Señor, líbrame las consecuencias. Entonces, aboga la ley de Dios. Y declara el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y lea conmigo esta parte. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Perdóname, perdóname, perdóname. No soporto más esta vida miserable. Así dice el cántico. Perdóname, perdóname, perdóname. No soporto más esta vida miserable. Me calcome el alma, quebranta mis huesos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, que me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. No soporto más esta vida miserable. Me calcome el alma, quebranta mis huesos. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, que me siento culpable. Salmo 32:5 declara al Señor y atrévete. Dalo, ya. Es entre tú y el Señor. Y como le dijo el Señor a la mujer adúltera, mire, la mujer adúltera pecó, falló, pero le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios hay algo que se llama misericordia, las cuales son nuevas cada mañana. Cada día hay nuevas misericordias. Cuando tú conoces los beneficios de la ley de Dios, el beneficio de acogerte al arrepentimiento, decir, oh, me arrepiento, presento aquí mi causa, como dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije toda la verdad, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? La ley de Dios. El que se arrepiente se salva. El que confiesa entra al perdón. Y empieza a aparecer la ley de Dios. Mire lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, recto. Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Ayúdanos, Señor, ayúdame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que logre plasmar a mi miembro y que mis manos no hagan lo que buscan hacer el mal, que mi boca no declare lo que no, que mis ojos no vean, que mis oídos, que mi caminar, no, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Crea en mí, oh Dios, trabaja sobre mi vida. Espíritu Santo, trabaja sobre mi vida. Si tú te estás dando cuenta que estás viviendo consecuencias de leyes que no las conocías, pero a la luz de la Escritura aquí están, quiero decirte, dile, Señor, crea en mí, oh Dios, el Creador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero hacerlo recto, no ande como la culebra. No ande como la culebra. Se lo repito, no ande como la culebra. No. Ay, golpeé el micrófono, perdón. No ande como la culebra. Ande recto. Ande recto. Camina recta. Camina recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo que dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Oh, gracias, Señor. Aunque tu pecado fuere como la grana, dice la Escritura, como la blanca nieve será emblanquecido. Claro que el Señor te perdona, por supuesto. Y eres bienaventurado, eres bienaventurada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa, tan maravillosa, tan especial. Yo simplemente en este día he querido buscar que usted tome control y revise estas 3 leyes en su vida. Revise estas 3 leyes en su vida. La ley de la mente, la ley de sus miembros y la ley del pecado. Todo tiene que estar bajo la ley de Dios. Si usted conoce las leyes, respételas. Disfrute del beneficio de la ley. Oye, no sé por qué me está pasando esto, porque usted está viviendo una consecuencia de no respetar las leyes de Dios. No, es que la ley, quiero que entienda, estoy hablándole lo siguiente. Sobre todo para los que están en nuestro país, en este país, hay leyes que norman este país. Hay una ley que se llama la ley de emergencia. La ley de emergencia es que si usted presenta un problema de salud grave en este país, dice que usted debe ir al centro de atención más cercano y no se le puede negar la atención, tenga o no tenga dinero, nacionalidad que tenga, del país que tenga, de su condición sexual que sea, da perfectamente lo mismo. En este país hay una ley y uno puede exigir que esa ley, que se llama ley de urgencia, ¿ok? Pero si usted se le está muriendo su hijo y vive al lado de una clínica, la clínica más cara de Chile, y usted no lo lleva a la ley no lo lleva ahí a la urgencia, le dice, esta es la ley de urgencia, su hijo se muere. Y se murió por negligencia suya, porque usted no conocía la ley. Si hubiese conocido esa ley, usted hubiera tomado a su hijo y se va a la ley de urgencia y hubieran atendido a su hijo. ¿Se da cuenta lo que sucede? Bueno, en este ejemplo, que es un supuesto, le quiero decir esto. La palabra del Señor tiene leyes a las cuales tú te puedes acoger y tú puedes obtener los beneficios de Dios. Pero también la palabra de Dios tiene leyes que si tú no las respetas, Satanás, el diablo y sus entidades espirituales hacen lo que quieren contigo porque tú no le colocas la ley del Señor como beneficio, sino que Él la ocupa y dice ¡bum! Y se mete. En la tentación fue claro. Satanás tienta a Jesús diciendo, escrito está,
La ley del reino de Dios funciona así. La ley del reino de Dios. Pero Jesús conocía más. Ok, la ley del reino de Dios. Que si tú eres un hijo de Dios, declara que estas piedras se convierten en pan. Se van a convertir porque tú eres el hijo de Dios. Los hijos de Dios pueden hacer estos milagros. Vamos. Pero ¿qué dice? Pero la ley del Señor dice y habla que no solo de pan vivirá el hombre. Y en este momento, en esta etapa de mi vida, en este momento de desierto, de tentación, Jesús le dijo, yo estoy alimentándome de lo espiritual. Estoy alimentándome de lo espiritual. Y después Satanás lo toma y dice, ya, mira, lánzate de aquí, lo lleva a una ciudad muerta, lánzate de aquí, porque la palabra es inseguible que Dios te proveerá de ángeles y el Señor va y dice, a ver, para. Pero el entendimiento que yo tengo dice que yo no puedo tentar a mi Dios. No. Entonces Satanás fue y se lanzó. Le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar algo que aquí es donde la mayoría de las personas cristianas caen. Te voy a dar algo. Mira todo lo que hay aquí, mira todo lo que hay aquí. Todo será tuyo. Éxito. Propiedades, casas, autos, bienestar, paz interior en el mundo, todo te lo daré, todo. Pero si postrado me obedeces, si postrado te esclavizas a mi sistema, si postrado desde ahora en adelante te sujetas a mi gobierno, entonces Jesús le dijo, manda a cambiarte, Satanás. Y le aplicó una ley para mandar a cambiar a Satanás. Le dijo, al Señor, al único, he de obedecer. Solo a Él he de adorar. ¿Sabe qué hizo esa aplicación de esa tercera ley? Y Satanás se fue. Y después dice, si usted ve la escritura, vienen ángeles y le servían. Estás a punto de recibir la manifestación de parte de Dios y debes saber qué declarar, qué bendecir. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cree y tú y salvo será mi casa. El Señor me sustenta, Él me provee. Yo disfruto la vida que Dios me da, ¿cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces usted tiene que empezar a tomar la palabra del Señor y a metérsela dentro de la mente. Y decir, ok, la ley de la mente debe conocer mi mente, la palabra de Dios. ¿Y qué deben hacer mis miembros? Deben comenzar a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? La ley del pecado se mantendrá a raya y no habrán consecuencias sobre su vida, sino beneficios. ¿Por qué? Porque usted está bajo la ley de Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 al 16. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 al 16. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Tenemos un Dios clemente, el Señor te puede perdonar, el Señor puede acudir en pos de ti, el Espíritu Santo puede volver a alabarte, puedes tener un nuevo comienzo en Jesús. Pero recuerda esto, debes sujetar tu vida a la palabra de Dios. Debes tomar control de tu mente, debes tomar control de tus miembros, debes conocer las consecuencias de desobedecer del Señor. Destaco esto en Romanos 7, 22 al 24. Lo destaqué para que tú tomes entendimiento. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Deleítate en vivir la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Tengo entendimiento, comprendo las leyes del reino de Dios, las leyes de mi mente, las leyes de mis miembros, la ley del pecado, ya comprendo, pero necesito ayuda.
Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios. Dios es el único que te puede ayudar en esto. Dios es el único que te puede ayudar en esto. Y para eso nos ha dejado su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Mire. Puesto que Jesucristo ha padecido por nosotros en la carne, Jesucristo venció en la carne, la ley de los miembros. Vosotros también, reciba esta palabra en este día en el nombre de Jesús. Armaos del mismo pensamiento. Para dar esta batalla, debes armarte de la palabra de Dios dentro de ti. Y es lo que hacemos en este momento. Armarnos, tomar conocimiento, la ley de Dios, la ley del pensamiento, la ley de los miembros, la ley del pecado, armarnos. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tienen la mejor profesión, abogado. Y Jesucristo hoy está abogando por nosotros. Cuando nosotros decimos, Dios mío, mira lo que dice tu palabra, no he visto justo desamparado, y mira lo que dice tu palabra, Señor, crea en mí un corazón limpio, mira lo que dice tu palabra. Entonces uno empieza a invocar las leyes de Dios. Y cuando uno comienza a abogar a las leyes de Dios, uno comienza a recibir los beneficios de las leyes de Dios. Armaos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hoy determinamos en el nombre de Jesús que no viviremos bajo las consecuencias de la carne, sino daremos nuestra batalla para vivir en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ley de la mente. Armaos de lo verdadero, armaos de lo honesto, armaos de lo justo, de lo puro, de lo amable, de lo que es de buen nombre. Armaos. Mire lo que dice allí. Obras de fe. ¿Las ve? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En esto pensad. Están las leyes. Están estas 3 leyes y debemos tomar control. Debemos sujetarnos a la ley de Dios. Son cosas naturales. Son cosas espirituales. Son cosas terrenales. En el nombre de Jesús. Esto no es un juego. Hay leyes y habrá un juicio final. Está el tribunal de Cristo. Está el gran trono blanco. Pastor, ¿de qué me está hablando? Esas cosas son medias extrañas. Es que debes conocerlas, debe despertar en ti un deseo de conocer del reino de Dios. Maranata, ¿qué es eso? Esa palabra rara. Significa el Señor viene. Hay cosas que usted debe saber y entender. Porque en su vida puede ser que usted está siendo maldecido. ¿Pero por qué yo? Porque alguien no respetó las leyes. Y en vez de estar recibiendo bendición,
estás recibiendo maldición, acógete a la ley de Dios, conoce de ellas. Quiero que entiendas, el Evangelio es más profundo que solamente pedir solución para tus problemas domésticos y terrenales. Va más allá. Amigo, amiga, tú que estás conectado en este momento, tú dices, wow, quedé sorprendido, no sabía de esto. Quiero decirte que tú debes tomar una decisión y entregar tu corazón a Jesús. Tú debes decirle, Señor, yo quiero vivir bajo tus leyes ahora. No quiero sufrir más las consecuencias de los errores de mis padres, de mis abuelos, de mis tataranietos, de los míos. No quiero que mis hijos vivan consecuencia a causa de que yo no respeté las leyes de Dios. Por eso es necesario, si tú amas a tus nietos, entonces entrega tu corazón a Cristo y traspásale la bendición de Dios y detén las maldiciones generacionales que vienen. Porque gente maldijo sus generaciones por no respetar las leyes de Dios. En el nombre de Jesús, quiero invitarte a que hagas esta oración. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesús, hoy me acojo a las leyes de Dios y entrego mi corazón para que tú tomes el control de mi vida. Te reconozco, Jesucristo, como mi Señor y Salvador, y te pido perdón por mis pecados. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando parta de esta tierra, quiero estar contigo, Jesús. Oro y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Qué bueno que hayas hecho esta oración. En el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que Él bendiga tu vida, te favorezca, te beneficie. Si estás enfermo, seas sanado por el Espíritu Santo. Si estás cautivo, seas libre en el nombre de Jesús. Y a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados, ¿qué sucede? Que en nosotros el Señor cree un corazón limpio y un espíritu recto para decidir vivir en la voluntad de Dios, buscar de Dios. Sí, Dios mío, toma el control de mi mente, quiero hacer las obras de fe, toma el control de mis miembros y enséñame a tener entendimiento de lo espiritual. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Las tres leyes. Las tres leyes. Que el Señor te beneficie. Que seas sorprendido por Él. Pero recuerda esto. Tú decides bajo qué gobierno estás. Te sugiero que recuerdes siempre vivir bajo el gobierno de Dios. Y los que viven bajo el gobierno de Dios reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, interactúan con el Espíritu Santo y disfrutan el reino de Dios y su justicia. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.